Buenos días a todos. La verdad que en esta mañana quiero traeros algo que creo que viene relacionado con lo... Si os acordáis, hace dos semanas estuvo Jaume aquí predicando sobre la visión de la Iglesia, para qué está la Iglesia. Y con ese mismo motivo pues pedí un cambio de calendario para ver si me podían adelantar, porque veía mucha conexión a lo que quería compartir. Así que... si no os acordáis de lo que él predicó o si os perdisteis ese domingo, no pudisteis asistir, está en internet, en YouTube, así que os animo a que podáis escuchar esa predicación de nuevo. Para empezar, quisiera comentaros que además hablé con Gus para ver si específicamente podía cantar la canción de Sopla sobre mí, Señor, y llévate todo lo que sobra, para que cuando tú vengas haya aceite en mi lámpara y te pueda decir, aquí tienes el doble de lo que me diste. Estos pasajes, y en concreto esta canción, en este último tiempo ha estado rondando en mi cabeza, tarareándola, y Dios me habló a través de ella, sobre todo en la última frase que dice, aquí tienes el doble de lo que me diste. Como bien también ha dicho Gus en el tiempo de la alabanza, no es algo que alguien haya dicho, mira, voy a poner estas palabras juntas a ver qué bien suena y le pongo letra, y le pongo música, sino más bien está aquí ya escrito, y es en Mateo 25. Y no es casualidad que la parábola previa que menciona es aquella de las 10 vírgenes en las que hay algunas insensatas que no esperan al novio con aceite en sus lámparas y otras sí. Y luego continúa con la parábola de aquel hombre que se marchó y dejó todos sus bienes a cargo de sus siervos. Vienen relacionadas y al igual que lo refleja esta canción, es clave, es esencial, para que cuando Él venga podamos tener aceite en nuestra lámpara y podamos decirle, aquí tienes el doble de lo que me diste. Con esto quiero comenzar en Mateo 25. Y seguramente son unos textos que no nos suenan de nuevos, o la mayoría habremos escuchado incluso muchas predicaciones sobre ello, predicaciones que asemejan los talentos a las oportunidades, a las capacidades que Dios nos da en la vida. Sin embargo, cuando Dios me volvió a traer en mente y en su palabra estos textos, Él me habló de algo diferente, de otro punto de vista que ha impactado en mi vida de manera radical, y espero que de esta misma manera pueda impactar a la vuestra y que pueda ser esto de bendición. Como digo, voy a leer de Mateo 25 desde el 14 al 30. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Llegando también, el que había recibido 2 talentos dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que siego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado.
y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Con esto, como he dicho, seguramente son textos que hemos leído, escuchado numerosas mentes. Para ello, lo he tratado como parábola que es, lo he tratado como una historia. Y si os acordáis en clase de lengua, cuando estudiábamos en el colegio de introducción, nudo y desenlace, de esta misma manera he traído el planteamiento de esta mañana. Para ello, en la primera diapositiva, ¿vale?, vamos a desmijar o hacer miguitas, hacer en partes la historia. Y esto comienza diciendo, pasa la primera, por favor. El reino de los cielos es como. Nos está presentando la historia. El reino de los cielos es como. Y dice, es como un hombre que se fue lejos. Este es el primer apartado, ¿vale? Y luego el segundo dice, y entrega todos sus bienes a sus siervos. Ahora bien, si nos ponemos a pensar, los bienes de uno es como lo más valioso que podemos tener. Piensa en aquello que consideres más valioso en tu vida. Puede ser tu familia, tu puesto de trabajo, tu salario, cualquier cosa, material, personal, lo que fuera. Piensa en aquello que es más valioso. Y ahora la segunda pregunta es, ¿se lo encargarías que te lo cuidara a cualquiera? Un bebé, un perro, tu dinero, ¿se lo entregarías a cualquiera para que dijeras, vale, yo me voy a ir, te encargo plenamente? Eso requiere mucha confianza por la parte que tú tienes que tener hacia esa persona. Seguramente no se lo entregamos a cualquiera, porque es lo más valioso que tenemos, que consideramos que tenemos. Sin embargo, este hombre, dice la parábola, que entrega todos sus bienes a sus siervos. Nos enseña que deposita gran confianza en sus siervos. En la parte del nudo de lo que es el grueso de la historia, tenemos aquí. Primero, hay un siervo que recibe 5 talentos, el otro 2 y otro 1. Y dice la palabra que a cada cual conforme a su capacidad. El resultado es el que de aquel que tenía 5 talentos, lo invirtió, buscó, hizo intereses, negoció y obtuvo otros 5. De la misma manera, el que recibió 2, volvió a sumarle 2 de lo que había recibido. Sin embargo, el que había tenido 1, no hizo nada con ello. ¿Y por qué he puesto un 0? Porque luego dice, al final de la parábola, que hasta eso se le quita. O sea, el que tenía 1 encima se queda con 0. ¿Qué es lo que pasa? En la parte del desenlace dice, regresa el Señor, ¿para qué? Para hacer cuentas con sus siervos. Aquellos siervos que tuvieron 5 y 2 talentos respectivamente recibieron la misma respuesta, exactamente la misma. Bien, buen siervo y fiel. Sin embargo, el que recibió 1, pues se le dijo mal siervo, negligente. Vamos a hacer una pequeña pausa en estos 2 siervos de 5 y 2 talentos cada uno. Podemos pensar y podemos quedarnos en el apartado de decir, no, es que uno devolvió 5 y el otro 2, uno devolvió más que el otro. Pero no es así, realmente cada uno devolvió el doble de lo que tenía. No nos enfoquemos en quién devolvió más o quién devolvió menos, sino que ambos proporcionalmente devolvieron lo mismo, el doble de lo que habían recibido. Quedaros con esto, pues es el título de la predicación. ¿Qué pasa entonces en la conclusión del desenlace? Lo vemos en los versículos 29 y 30. Porque dice, al que tiene le será dado y tendrá más. Al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Ese es el versículo 29. Y el 30 dice, al siervo inútil, sin uso, sin utilidad, echadle en las tinieblas de afuera y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, mi conclusión de lo que quiero compartiros en esta mañana es precisamente estos 2 versículos, el 29 y el 30. Para empezar, en el primer punto dice, al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Esta no es la única vez que aparece en los textos, en la Biblia, estas palabras de Jesús que cuenta. Aparecen en muchos más sitios, pero me voy a centrar en el punto en el que dice en Mateo 13:12, vamos a leerlo. Este es
cuando los discípulos se acercan a Jesús y le preguntan el por qué, cuál es la razón de las parábolas. Desde el versículo 10 al 13. Dice, entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene, se le dará, y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. Estas mismas palabras en esta situación, o según nos lo redacta Mateo, vuelve a hablar Jesús. ¿Qué estaba realmente diciendo a Jesús con todo esto? Que les estaba hablando por parábolas para revelar aquellos misterios. Y que aunque tenían ojos no veían y aunque tenían oídos no escuchaban. Jesús se lo estaba dejando caer como diciendo, no os estáis enterando, estoy hablando de mí, dice Jesús. Que estoy aquí delante de vosotros y sin embargo no me veis, no veis que el reino de los cielos ha llegado. Y escucháis mis palabras y lo que os cuento, mis enseñanzas, y no estáis entendiendo, no estáis oyendo. Entonces Jesús está hablando de sí mismo en estas palabras. Vamos a tener esto en mente y volvemos a nuestra estructura de la historia. Por ello, he vuelto a reproducir, añadiendo un poquito más de información, las mismas diapositivas. En la introducción vemos que es el reino de los cielos es cómo. Acordaros, vamos a tener en mente que Jesús está hablando de sí mismo, ¿vale? Contando esta parábola. Y dice, un hombre que se fue lejos. Os invito a que vayamos a Juan 1:14, del 1 al 14. Juan 1:14 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que había hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a ese mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y a los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón de Dios, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando leemos que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, Dios mismo se estaba despojando de sí mismo en la figura de Cristo. Es como aquel hombre que se fue. En Filipenses 2, 6 al 8, dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando podemos entender que cuando este hombre dice que se marchó lejos, está siendo reflejo de que Dios mismo se despojó para traer entre nosotros la figura de Jesús. ¿Por qué? Porque en el segundo punto, cuando hablaba de entregó todos sus bienes, lo más valioso que Dios podía entregar era Jesucristo. Y nos lo entregó a nosotros, a sus siervos. Fijaos qué confianza refleja eso que Dios deposita en nosotros. Dios se dio a sí mismo y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esto es en Hechos 4, 11 y 12. Con lo cual vemos que Dios, como aquel hombre, se despojó de sí mismo y entregó lo más valioso que tenía a Jesucristo. Por eso cuando empieza la frase, empieza la parábola diciendo, el reino de los cielos es como, lo que nos estaba enseñando Jesús desde esta parábola es el Evangelio.
El reino de los cielos son estas buenas noticias. El reino de los cielos es esta buena noticia de que Dios se despoja a sí mismo para hacerse hombre entre nosotros. Es como, wow. Personalmente, cuando he escuchado tantas veces esta parábola asociando que los talentos eran los dones y las capacidades que Dios nos da, realmente cambió mi mentalidad, o se transformó cuando pude entender que no solamente es que nos haya dado dones y talentos, que lo ha hecho, sino que nos ha dado a sí mismo lo más valioso, nos ha dado la gracia y la salvación eterna. Eso es el talento que hemos recibido, porque era lo más valioso que Dios podía entregarnos, nos lo ha dado. Jesucristo mismo. Para mí esto fue como volver a entender o entender de otra manera diferente o tener otra perspectiva con respecto a estas escrituras. Así que claro, ¿cómo entendemos entonces esto de al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado? Recordad, este era el versículo 29, el primer apartado de la conclusión. ¿Cómo entendemos esto? Que aquel que tiene gracia, aquel que ha recibido el regalo de revelación de Jesucristo, aquel que se le ha dado eso, tendrá aún más gracia, más de Jesús, más revelación, más poder de salvación en su propia vida, si es que cabe decirlo de alguna manera. Pero que al que no tuvo, al que ni siquiera recibió porque no quiso ese regalo de gracia, esa salvación, ese poder, esa revelación, aquel que ni siquiera tuvo eso, aún le será quitado. Pero ¿le será quitado el qué? Le será quitado el acceso al Padre, le será quitado el acceso a la vida eterna. ¿Por qué? Porque llegará un día en el que nos presentemos ante el trono de gracia. Pero no para atender, no para hacer cuentas frente a Dios con respecto a nuestros pecados. Eso ya ha sido, ese juicio ya ha sido hecho. En el momento de la crucifixión y la resurrección de Jesucristo, ese juicio de los pecados, de nuestras maldades, de nuestros fracasos, ya ha sido consumado, ya ha sido efectuado. Ya ha habido una sentencia en el que el veredicto es acceso al Padre solo y exclusivamente por la sangre de Jesucristo. Ese juicio ya está. Pero llegará el día en el que nos presentemos ante el trono de Dios. Ya no por, como he dicho antes, ya no por nuestros pecados, no seremos juzgados por nuestros pecados, sino que seremos juzgados por lo que hicimos con la gracia que hemos recibido de Él. Por lo que respondimos o dejamos de responder frente a su regalo, a su revelación de salvación en nuestras vidas. ¿Se entiende esto? Para mí ha sido vital volver a ser consciente de lo profundo que es esta palabra en nuestras vidas y cómo la aplicamos. Ya hemos sido perdonados por nuestros pecados, los presentes, los pasados y los futuros. Pero aquello que con lo que yo haga, con la gracia, el amor, la fe, la revelación de Jesucristo en mi vida, haga eso, soy responsable y a eso tendré que rendir cuentas a Dios. Por eso dice que al que no tuvo, no quiso tener de esa gracia, a este le será quitado. En ese punto, en ese momento en el que sea que nos presentemos ante Dios, será para decir, ya es el momento del juicio, a este momento ya ni siquiera tienes ese acceso de salvación. En la conclusión del versículo, mencionando el versículo 30, la segunda conclusión dice, al siervo inútil, sin uso, sin utilidad, echadle en las tinieblas de fuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Esto es Mateo 25:30. Cuando yo leía este versículo, lo que más me preocupaba era que decía, al siervo inútil. ¿Quién es el siervo inútil? Aquel que no produjo intereses, que le dio los talentos, el Señor le dio los talentos y no produjo intereses. Aquel que no lo había invertido, aquel que no había negociado con ello, sino que por miedo lo enterró y lo dejó ahí improductivo. Vamos a asemejar la palabra producir a dar fruto. En Juan 15, voy a ir planteando una serie de preguntas y os voy a ir diciendo en qué versículos están esas respuestas. Todo en el capítulo 15 de Juan,
La primera pregunta es, ¿cuál es mi propósito? Y en el versículo 8 y 16 podemos leer, en el 8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Y el versículo 16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais en el Padre en mi nombre, Él os lo dé. Nuestro propósito es dar fruto. Y esto, me acuerdo de la predicación que he mencionado antes, lo hablaba claramente. Nuestra vida como cristianos no es quedarnos en estas 4 paredes, es salir fuera, es ser respuesta o transmitir, que la respuesta es Jesús, pero transmitírselo a la sociedad. Eso es dar fruto. Y nuestro propósito en la vida y en nuestra fe es dar fruto. ¿Cómo se da fruto? En el versículo 4 y 5 del mismo capítulo dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y el 5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Cómo se da fruto? Permaneciendo en él. Permaneciendo en el Padre. No sería la primera vez que he comentado esto, ¿no? Que hasta en eso necesitamos a Dios. Hasta para permanecer en Él, hasta para dar fruto, le necesitamos. ¿Qué es lo que pasa si no doy fruto? En el versículo 6 lo podemos leer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan al fuego y arden. Esto es bastante o parecido a los versículos que estábamos leyendo de Mateo 25 al versículo 30. ¿Qué es dar fruto? En el versículo 17 dice, esto os mando, que os améis unos a otros. La forma material de dar fruto es amarnos unos a otros. En Juan 13, 34 y 35 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Y en Mateo 28, 19, 20 dice, esto dijo, dando a entender que estoy en otro, me he ido del libro. Hemos dicho Mateo 28, aquí. Ahora sí, 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces vemos que nuestro propósito es dar fruto. El cómo se hace eso, permaneciendo en él. ¿Qué es lo que pasa si no doy fruto? Que seré echada, quemada, fuera, apartada. ¿Y qué es dar fruto? Amarnos los unos a los otros. Y dice, enseñándoos, id y haciendo discípulos y enseñándoos a qué, amar a Dios y amarnos unos a otros. Entonces, como conclusión final, ¿cómo se materializa el dar fruto? Amando a Dios, amando a las personas y enseñando a otros a amar a Dios y amar a las personas. Esto es dar fruto, esto es ser productivo, esto es, vuelvo a recalcar, ser como aquel siervo que le fue dado los 5 talentos, los 2 talentos, y los invirtió y los produjo intereses. Recuerdo, en conclusión, dar fruto es enseñar a otros, amar a Dios y amar a las personas. Porque ¿qué es lo que pasa si solo te guardas a Dios para ti mismo? Si yo solo me guardo a Dios para mí misma, para que mi vida pues esté bien, si tengo algún problema pues acudo a Él, para que pueda venir aquí los domingos y nos vemos y bueno, sí tengo mi relación con Dios. Si solo hago eso, no estoy dando fruto y seré desechada. La palabra es clave.
Es algo que nos gusta escuchar, pero es verdad. Tendré que rendir cuentas a Dios con esto. En cambio, amar a Dios, amar a las personas y enseñarles a ellos a amar a Dios y amar a las personas, esto es dar fruto. Esto es dar el doble de lo que hemos recibido. Porque al fin y al cabo, ¿qué hemos recibido? Fe, amor, gracia, misericordia. Cuando devolvemos el doble de lo que hemos recibido, primeramente, si yo he recibido esto, es lo que tengo que dar. Y no puedo dar otra cosa que no sea eso. Esto es dar el doble de lo que hemos recibido. Esto es como la canción cantábamos y lo hacemos oración nuestra. Señor, para que cuando tú vengas te pueda dar el doble de lo que yo he recibido de ti, de lo que tú me has dado, te dé el doble. Dar el doble es ese dar fruto. No es porque Dios lo necesite, ni mucho menos, sino porque es así como ha elegido Él hacer su obra y extender su reino, a través de sus siervos. Él ha elegido, Él ha puesto su confianza en cada uno de nosotros. Fijaos si confía Dios en nosotros, que nos ha dado a Jesucristo. En Hechos 3, 6 y 15, resumidamente cuenta que dice que somos colaboradores de Dios, cada uno conforme a la gracia que nos ha sido dada. Esto era como en la parábola, les dio talentos conforme a su capacidad. En Hechos 3 dice que conforme a la gracia que nos ha sido dada. Nadie puede poner otro fundamento que el que esté puesto, Jesucristo. Unos plantan, otros riegan, pero el que da crecimiento es Dios. Entonces, en nuestra labor, en eso estamos limitados, simplemente es estar ahí y ser mensaje para la sociedad que nos rodea. Plantaremos, regaremos. Al fin y al cabo, el que da el crecimiento es Dios. Así que, ¿quieres dar fruto? Yo me preguntaba, ¿quiero dar fruto? ¿Quiero reenfocar y reconocer cuál es la visión, la misión que yo tengo, la misión que tú tienes en esta tierra? Vamos a leer, esto me encanta, las palabras que podemos conocer cuando Cristo llama a Pablo. En el llamamiento de Pablo, en Hechos 26, Hechos 26, 15 y 18. Del 15 al 18, perdón. Dice, ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti. Jesús le estaba revelando y le va a revelar cuál es su misión. Dice, para esto me estoy apareciendo a ti. ¿Para qué? Dice, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Haz tuyas estas palabras. Jesús estaba revelando la misión a Pablo y nos está revelando la misión a cada uno de nosotros. ¿Para qué estamos aquí? En el versículo 18 dice, ¿para qué estás aquí? Para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Esto te está diciendo Jesús en esta mañana. Esto me está diciendo Jesús en esta mañana. Y en Hechos 28, 23... sigue tratando con Pablo y lo que relata Hechos es que dice, habiendo señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Pablo entendió esto y lo que hacía era testificar el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde. Así que, como conclusión final para esta mañana, si algo anhelo que sea con lo que nos queremos quedar hoy, en esta mañana, son estos 4 apartados. Primero, que hemos sido creados para dar fruto. Segundo, si no damos fruto, seremos desechados.
En tercer lugar, Dios nos ha hecho responsables de lo más valioso que tenía, Jesucristo. Lo que hagamos con la fe, el amor, la gracia de Dios, eso depende de nosotros. Responderemos en el día del juicio y recibiremos una de estas dos respuestas. Bien, buen siervo y fiel, o siervo malo y negligente. Personalmente esto me lo hablaba a mí y no quiero pasar como que esto no tiene importancia, porque creo que es lo más, lo que quiero que cale en nuestros corazones. Que llegará un momento en el que vamos a recibir una de estas dos respuestas. Bien, bueno siervo y fiel, porque le habremos devuelto el doble de lo que hemos recibido, o siervo malo y negligente. Que no sea que no nos justifiquemos porque nunca lo escuchamos, porque nunca fuimos advertidos. Y el punto número 4 de esta mañana es: clama a Dios para que sople sobre ti, para que se lleve todo lo que sobra, para que cuando vuelva tengas aceite en tu lámpara y le puedas decir: aquí tienes el doble de lo que me diste. Así que quiero invitar al equipo de alabanza para volver a cantar esta canción y tomemos un tiempo para clamar, porque la canción empieza así: sopla sobre mí, Señor. Si no es por el soplo divino de Dios, no podemos continuar diciendo estas palabras. Solo por la gracia y misericordia, por el clamor a Dios de decir: sopla sobre mí, Señor. Llévate todo aquello que sobra en mi vida, para que cuando vuelvas tenga aceite en mi lámpara y te pueda decir: aquí tienes el doble de lo que me diste. Amén.